El tema de hoy, jóvenes, en el curso de física es trabajo mecánico. Y bueno, cuando nosotros hablamos de trabajo, ¿cómo lo vamos a definir? Bien, jóvenes, aquí está la forma como calcular el trabajo, ¿ya? Pero te voy a hacer una definición breve. El trabajo es aquella actividad, ¿no?, común y corriente que nosotros conocemos, donde utilizamos una cierta cantidad de energía para poder realizar el mismo, ¿no es cierto? Bueno, físicamente también podríamos nosotros decir que el trabajo es aquella magnitud donde nosotros vamos a eh, utilizar una cantidad de energía, ¿ya? Para todo trabajo mecánico se utiliza una cantidad de energía. Muy bien, y ahora vamos nosotros entonces a ver cómo se calcula el trabajo mecánico. Ojo, para cualquier fuerza, aquí tengo yo un bloque que está siendo sometido a una fuerza. Fíjate, esta fuerza está en forma oblicua, ya, bueno, y debido a esta fuerza, si yo aplico una fuerza a un bloque, eh, este se moverá cierta distancia, ¿no? Bueno, la relación entre la fuerza que aplico a un cuerpo y la distancia que logra avanzar debido a esa fuerza se llama trabajo. Entonces, el trabajo simbolizado con la letra W, por sus siglas en inglés, ¿no?, es igual a fuerza por la distancia por el coseno del ángulo θ. Ahora bien, esta fórmula es de manera general como se utiliza, pero nosotros vamos a trabajar pues con lo que ya te indiqué al inicio, haciendo la descomposición vectorial, que al final es lo mismo, ¿no? ¿Ya? Pero también se puede utilizar ese criterio, ¿no? Y nos queríamos que trabajo es igual a fuerza por distancia, siempre y cuando la fuerza y la distancia sean paralelas. ¿De acuerdo? Ahora, acá nos dicen, el trabajo mecánico W, no te confundas con peso, que también utiliza esta misma letra, se mide en el sistema internacional en Joule, y se representa con una J. Bien, acá F viene a ser el módulo de la fuerza que nosotros aplicamos. D es la distancia que avanza el cuerpo debido a esa fuerza. Y θ es el ángulo que forma la horizontal con la fuerza. Un poco ya usted estará viendo que aquí nosotros podemos utilizar la descomposición vectorial para poder desarrollar los ejercicios. Y lo vamos a ver más adelante en un problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué casos particulares debemos nosotros ver en este aspecto? Bueno, vamos a ver el primer caso donde tenemos nosotros que la fuerza en dirección al movimiento tienen el mismo, ¿ya? Es decir, fíjate acá, el cuerpo está siendo sometido a una fuerza que lo empuja o lo jala hacia la parte derecha, ¿no? Hacia la derecha está la fuerza, ¿ya? Ahora bien, ¿qué te quiero mostrar? Como acá la fuerza es un vector que va hacia la derecha, ¿no? La velocidad del cuerpo también es hacia la derecha. Fíjate, acá el cuerpo se está moviendo, fíjate la estela, este se llama estela, ¿ya? El cuerpo se mueve hacia la derecha, es decir, su velocidad es hacia la derecha, ¿de acuerdo? Hacia la derecha. Ahora, cuando la fuerza y la velocidad se dirigen al mismo lado, ya sea ambos a la derecha o ambos a la izquierda, ¿no? Se dice que el trabajo tiene signo positivo, ¿de acuerdo? Solo esto, para aclarar, el trabajo no es positivo ni negativo, solo se utiliza estos signos para indicar de que la fuerza y la velocidad tienen la misma orientación. ¿De acuerdo? Eso, por favor, quiero aclarar, ¿ya? Cuando la fuerza y la velocidad van al mismo lado, el trabajo toma signo positivo. Ese signo positivo indica, pues, esto de acá, de que ambos van al mismo lado. O la aceleración, en todo caso, también. ¿Ya? Muy bien. El otro caso
es cuando ahora la fuerza, fíjate acá, la fuerza y la velocidad van a lados contrarios. Si te fijas acá, la fuerza es este vector de amarillito que estoy resaltando. Si te fijas ahí, la fuerza va hacia la izquierda, mientras que la velocidad, ¿no? Va hacia la derecha, ¿cierto? Al igual que en el caso anterior, ¿no? La velocidad va hacia la derecha y la fuerza va a la izquierda. Entonces, nosotros observamos de que ambos tienen sentidos contrarios. Por lo tanto, el trabajo se dice que va a tener signo negativo. No te estoy diciendo que el trabajo es negativo, sino que tiene signo negativo y este negativo indica de que la fuerza y velocidad tienen signos contrarios. No hay trabajo negativo. ¿De acuerdo? El signo se utiliza solo para indicar que ambos tienen sentidos contrarios, nada más. ¿Ya? Pero nosotros vamos a decir así, el trabajo tiene signo negativo. Y por último, ¿qué sucede cuando la fuerza y la distancia, en este caso, son perpendiculares? Bien, te quiero aclarar algo. Si usted se fija en los dos casos anteriores, la fuerza y la distancia son paralelos, ¿no? La fuerza horizontal y la distancia es horizontal. En el segundo caso también la fuerza y la distancia son paralelos. Cuando la fuerza y la distancia sean paralelas, la fórmula simplemente será la multiplicación de esa fuerza con esa distancia. ¿De acuerdo? En el segundo caso, la fuerza con la distancia. Los signos ya te expliqué de dónde salen. Entonces, requisito indispensable para aplicar esta fórmula más sencilla es que la fuerza y la distancia deben ser paralelas y solo para hallar el trabajo multiplicaré fuerza por distancia. Pero si usted se fija en este tercer caso, la distancia es horizontal, pero la fuerza que se aplica es vertical, es decir, forman ambos 90 grados. Cuando la fuerza y la distancia forman 90 grados, el trabajo es nulo, es decir, no se realiza trabajo. En otras palabras, la fuerza no va a realizar trabajo. Profesor, pero el bloque se mueve. Sí, el bloque se mueve, pero no debido a esta fuerza. ¿Entendido? Esta fuerza no realiza ningún trabajo. Entonces, aclarar eso, jóvenes, para poder aplicar en los problemas. Muchos problemas de trabajo tienen que ver con la teoría. ¿De acuerdo? Eso es la diferencia entre la física y la matemática, ¿no? La matemática es más porcentaje de práctica, mientras que en física son ambos, ¿no? Teoría y práctica. Observación. Como ya te indiqué, fíjate acá, toda fuerza se puede descomponer en una fuerza a favor o en contra del movimiento y en la otra fuerza perpendicular al movimiento, ¿no? Como ya te mencioné, acá tengo un bloque que está siendo sometido a una fuerza F, que es oblicuo, ¿no? Algunos me dirán, profesor, pero yo quiero aplicar la fórmula fuerza por distancia. Sí, acá está, ¿ve? Trabajo es igual a fuerza por distancia, pero no es esta fuerza F, sino Fx. ¿Qué quiere decir Fx? Fíjate la distancia que es horizontal. Para poder aplicar la fórmula fuerza por distancia, esta fuerza debe ser también horizontal, pero vemos que no cumple esa condición. ¿Qué se hace para que cumpla esa condición? Allá, si yo tengo que la distancia es vertical, perdón, horizontal, esta fuerza oblicua lo voy a descomponer en sus componentes vertical y horizontal, tomando solo la horizontal. ¿Y por qué no la vertical? Como ya hemos visto en el tercer caso, una fuerza vertical no va a hacer trabajo, es decir, la fuerza Y, F de Y, que está en la línea vertical, no va a ejercer trabajo, solo va a ejercer trabajo la fuerza horizontal que es Fx. Y fíjate que estos dos están en paralelo. Y cuando la fuerza y la distancia sean paralelos, el trabajo simplemente se va a ir multiplicando la fuerza por la distancia. Si tú no quieres utilizar esto, puedes utilizar también fuerza por distancia por el coseno del ángulo que forma la fuerza con la horizontal, como estuvo en el primer caso, ¿no? Y el trabajo mecánico neto se halla pues haciendo la sumatoria de todos los trabajos, ¿ya? Es decir, cada fuerza que se aplica al bloque va a producir cierto trabajo. Y si yo quiero hallar el trabajo neto, vamos a tener que sumar todos esos trabajos producidos por cada fuerza. Recordando que va a haber trabajos con signo positivo y trabajos con signo negativo.
¿no? Y vamos a tener nosotros que operar dichos trabajos. Pero también se puede utilizar el trabajo neto hallando la fuerza resultante de todas las que se presentan acá y multiplicar por la distancia que logró desplazarse el cuerpo, ¿no? Son dos formas de hallar el trabajo neto, ya sea sumando todos los trabajos individuales de cada fuerza o hallando la fuerza resultante y multiplicar a este por la distancia. ¿De acuerdo? Son dos maneras diferentes de encontrar el valor del trabajo mecánico. Bien, jóvenes, vamos a desarrollar, a ver, el primer ejercicio, en este caso es el ejercicio 2, donde nos piden aquí calcular el trabajo mecánico realizado por la fuerza de módulo 30 Newton en la trayectoria o en la trayectoria entre A y B. Muy bien, para yo poder desarrollar este ejercicio, debo fijarme en en dos cosas. Primero, antes de iniciar, nos fijamos que la fuerza es horizontal, ¿no? Y el desplazamiento también es horizontal. ¿Son paralelos? Sí. Entonces, para hallar el trabajo simplemente voy a multiplicar fuerza por distancia. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Fíjate por acá. Al ser la fuerza paralela a la distancia, ahí está resaltado de amarillo, son paralelos. Ambos son horizontales. Profesor, si ambos son verticales también se puede hacer, claro. La idea es que ambos sean paralelos. Entonces, el trabajo será fuerza por distancia. Y bueno, simplemente reemplazamos. La fuerza aquí vale 30, es la única que aparece. Y la distancia es 5 metros. Y multiplicamos, ¿no? 30 por 5 es 150 Joule. El trabajo será 150 Joule. Ahora bien, ahí no queda la respuesta, sino que debemos fijarnos ahora en el segundo punto que también te quería aclarar, es fijarnos en el signo del trabajo, si este tiene signo positivo o si tiene signo negativo. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Otra vez vamos a tomar en cuenta la fuerza. La fuerza va hacia la izquierda y el cuerpo se mueve hacia la derecha. Es decir, la estela del movimiento o su velocidad es hacia la derecha. Y usted recuerda cuando la fuerza y la velocidad tienen sentidos contrarios, el trabajo, pues, debido a esta comparación que nosotros estamos observando, ¿ya? Debido a que la fuerza, acá lo estoy escribiendo, y la velocidad son opuestos, no tienen sentidos contrarios, se va a cumplir, pues, que el trabajo va a tener signo negativo. Es decir, el trabajo va a ser menos 150 Joule. En un examen, te puede venir las dos respuestas, positivo o negativo. ¿Y cómo concluye usted qué signo debe tener? Haciendo la observación de la fuerza y la velocidad, o de la fuerza y cómo se mueve el bloque también. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado, jóvenes, en esta respuesta. Dicho eso, ahora vamos a ver un problema justo de movimiento vertical. Acá nos piden calcular el trabajo mecánico del peso cuando el cuerpo sigue la trayectoria entre A y B. A ver, cuando nos dicen que el cuerpo sigue una trayectoria entre A y B, significa que el cuerpo se mueve desde A hasta B. ¿Ya? Fíjate acá. Acá no hay ninguna estela. Acá no hay... La estela es el rastro en sí del movimiento, ¿no? Entonces, como la trayectoria es desde A hasta B, significa que el cuerpo se va a mover desde el punto A hasta el punto B. Es decir, la velocidad va a ser hacia abajo. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que quiero mostrarte acá? Bueno, acá vamos a hacer el DCL porque no hay ninguna fuerza. La única fuerza que va a producir movimiento, es decir, que el cuerpo caiga, va a ser esta fuerza, ¿no? Y esta fuerza es el peso, ¿no? Que se llama fuerza de gravedad también, cuyo valor es 20 newton, ¿no es cierto? Y bueno, ya tengo la fuerza, tengo la distancia que avanza es 3 metros. Entonces, el peso al ser paralelo a la distancia o a la altura en este caso, ¿no? Entonces el trabajo va a ser fuerza de gravedad por esa altura o distancia, ¿no? Y la fuerza de gravedad es 20 y la altura que logra bajar es 3 metros, será 20 por 3, nos dará 60. Ahora, ¿qué signo va a tener el trabajo?
positivo. ¿Por qué? El trabajo va a ser positivo porque la fuerza y la velocidad van al mismo lado, fíjate. Ambos van hacia abajo. Y el trabajo sería positivo. ¿De acuerdo? Bueno, creo que ya este problema va a ser más sencillo. Problema 4. Nos piden calcular el trabajo mecánico realizado por F igual a 15 Newton para llevar el bloque desde A hasta B. ¿De acuerdo? Desde A hasta B lo vamos a llevar. Fíjate que acá la distancia de desplazamiento y la fuerza también son paralelas, ¿ah? ¿No? Entonces acá no vas a tener que descomponer. Ambos son oblicuos, son paralelos. Por lo tanto, simplemente al ser ambos paralelos, es decir, la fuerza y la distancia, bueno, la fórmula será fuerza por distancia. La fuerza vale 15 y la distancia es 5 y el trabajo sería 75 joules. Ahora, ¿qué signo va a tener el trabajo? Bueno, el trabajo va a tener signo positivo porque la velocidad también sigue la misma orientación que la fuerza, ¿no? Fíjate, la fuerza y la velocidad van al mismo lado, por lo tanto el trabajo va a ser positivo. ¿Entendido? Muy bien, muchachos. Penúltimo ejercicio. Acá vamos a aplicar lo que te mencioné, descomposición vectorial. Calcula el trabajo mecánico realizado por F, que es igual a 40 raíz de 2 newton, este de acá, vale 40 raíz de 2 newton, entre A y B, ¿no? Es decir, se mueve desde A hasta B el cuerpo, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a descomponer, pues, ¿no? Este vector oblicuo, F, lo vamos a descomponer en una fuerza horizontal y en otra vertical. Pero la vertical no nos va a importar. ¿Por qué? Porque esta vertical no va a efectuar trabajo, ya que es perpendicular a la distancia, que es 3. Por lo tanto, solo vamos a tomar a esta fuerza horizontal. ¿Y cuánto vale? 40. ¿Por qué? Triángulo de 45. ¿Usted se acuerda de un triángulo de 45? Ojo, este vale 40 raíz de 2. Ahí está, este es como la hipotenusa. ¿Tú te acuerdas que este es el cateto? ¿No? Esta fuerza que está acá es el cateto. Y el otro que iría hacia arriba sería el otro cateto, ¿no? ¿Te acuerdas o no? Acá está el 45. ¿Cómo era en 45 los lados? Era K el cateto, K el otro cateto y la hipotenusa era K raíz de 2. ¿Te acuerdas o no? Es decir, ¿cuánto vale ese K? 40, pues. Entonces cada cateto vale 40. Por eso aquí la fuerza en X es 40. ¿Entendido? Trigonometría, jovencitos, ¿ya? Trigonometría. Muy bien. Entonces, recordando eso, ya no voy a hacer nada más. No voy a matarme buscando el otro componente, ¿no? Simplemente, aquí pues, considerando la fuerza paralela a la distancia, es decir, a la fuerza que voy a considerar, no va a ser a 40 raíz de 2, sino a la componente en la horizontal, que es 40, ¿ya? Es decir, 40 lo voy a multiplicar por 3. Es decir, el trabajo se hallará multiplicando la fuerza en X, el componente en X, es decir, en el eje horizontal, por la distancia que se desplaza, ¿no? Será 40 por 3, que nos va a dar 120 joules. Ahora, ¿qué signo tendrá el trabajo? Bueno, observamos que la velocidad es hacia la derecha y la fuerza también es hacia la derecha. Por lo tanto, el trabajo va a ser positivo, más 120 joules. ¿De acuerdo? Bien, último problema. Acá sí tenga cuidado. Fíjate acá cómo el vector también es oblicuo, pero aquí la fuerza está ingresando al cuerpo. En el caso anterior estuvo saliendo. Fíjate acá. En este problema la fuerza salía del cuerpo. Ahí está, su flechita. ¿No es cierto? Pero en este caso la fuerza está ingresando al cuerpo. Profesor, ¿y cómo hago la descomposición? Bueno, se hace del mismo modo, solo se cambia de sentido al componente, ¿no? Es decir, nos va a interesar solo el componente horizontal. Y fíjate hacia dónde debe ir, ¿de acuerdo? Así se debe descomponer. Mucho cuidado con la orientación. ¿Y cuánto vale? Bueno, 60 pues. Esta es la hipotenusa vale como 20. Y este rojito es el opuesto a 30. Acuérdate que 30 está arriba, ¿no? Sí, arriba está el 30. Si tú completas imaginariamente el triángulo, el 30 está arriba. Y el que se opone a 30 es la mitad de la hipotenusa, ¿sí o no? Es decir, 10. ¿De acuerdo? Trigonometría, muchachos. Bueno, se acabó. Porque ya tengo ya la fuerza horizontal, que es este 10, y ya tengo ya el desplazamiento, que también es horizontal, que vale 4. Por lo tanto, si ambos son paralelos, simplemente aplico pues la fórmula. Trabajo es igual a
fuerza horizontal por la distancia, y acá nos había salido 10, ¿no es cierto? Por 4, que sería 40 joules. Ahora, ¿qué signo tendrá? Recuerda que el cuerpo se dirige hacia la derecha y la fuerza va hacia la izquierda. Por lo tanto, el trabajo debe tener signo negativo, es decir, menos 40 joules. ¿Entendido? Bien, jóvenes, a ver, para aquellos que no comprendieron de dónde salió 10, vuelvo a repetir. Esta es la hipotenusa, ¿no? Ahí está, acá vale 20. Ojo, estoy descomponiendo este vector negro que vale 20. ¿No? Acá está, profesor, pero está más grande, ya, no hay problema. Acá estarían los componentes. Acá está el 60. Y arriba está el 30. ¿No? 30 grados. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tienes que aplicar triángulo notable. Hipotenusa 20. ¿Te acuerdas que a 30 se lo pone a la mitad? Que es 10. Y a 60 es 10 por raíz de 3. ¿Te acuerdas o no? Entonces, ¿cuál estamos usando nosotros? Estamos usando la fuerza horizontal, que es este 10 que está acá. ¿Sí? Parece más grande que la hipotenusa, lo he hecho así para que ustedes puedan ver, ¿ya? Pero vendría a ser en realidad un cateto de este triángulo de 30 y 60. Bien, jovencitos, entonces, fíjate cómo estamos utilizando nosotros términos trigonométricos y lo vamos a seguir usando más adelante. Por ello, la importancia de este curso, ¿ya? De matemática en general. Bien, si usted desea ver todos los videos de la clase, ya sabes que está aquí en mi canal. Hay algunos que se han suscrito inclusive, me parece. Ya, la tarea, jóvenes, es de la página 29, desde el 1 hasta el 5, para el día sábado 12.